Bien amigos, para comenzar tenemos aquí nuestro hilo. Esto es algodón, el que vamos a estar utilizando para elaborar nuestra bolsita. Tiene aproximadamente unos 3 milímetros de grosor. Pueden ver su textura, es bastante lindo la verdad. Y lo vamos a estar acompañando con este gancho de 4.5 milímetros, como pueden ver allí. Vamos a estar utilizando también una cinta métrica, una tijerita y una aguja lanera, como pueden ver acá. Entonces ahora sí vamos a ir con el paso a paso. Muy bien amigos, lo primero que vamos a hacer es este rectángulo que tengo aquí. Sí, este rectángulo mide de largo, tiene 30 centímetros y de ancho tiene 23. Esas son las medidas que tiene nuestro rectángulo. Entonces para comenzar a hacerlo vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestra lana. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado. Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer una cadenita base que tenga 30 puntos. 1, 2, 3, 29 y 30 cadenitas. Ya tenemos aquí nuestra cadenita base que tiene 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es regresarnos a la cadenita que está antes y vamos a hacer un punto bajo. Nos regresamos a la que sigue y hacemos punto bajo. Fíjense, vamos otra vez haciendo puntos bajos en cada espacio de nuestra cadenita base. Y así vamos a seguir hasta llegar a la última cadenita. Ok, vamos a hacer el último puntito, este de acá, y hacemos nuestro punto bajo. Y ya tenemos terminada nuestra primera vuelta de puntos bajos. Ahora, para hacer la vuelta 2, y como iniciamos esta vuelta, vamos a hacer todas las vueltas. Así que presten atención. Hacemos cadena, damos la vuelta y vamos a coger todo el punto completo, así. Y hacemos allí un punto bajo. El siguiente punto hacemos igual, punto bajo, el siguiente punto hacemos igual y el siguiente punto igual. Esta será la secuencia por toda la vuelta. Punto bajo en cada espacio. Muy bien amigos, para realizar el último puntito de esta forma, siempre asegúrense de hacer ese último punto, ¿sí? Vamos a agarrar y cerramos de esta forma. Entonces ya tenemos nuestra vuelta 2. Para hacer la vuelta 3 es igual, cadena, nos damos la vuelta y hacemos nuestros puntos bajos en cada espacio, de manera amigos que así van a seguir una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan aproximadamente 46 vueltas, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, aquí ya tengo yo el mío, que es este de acá. Fíjense, ya está completo con las 46 vueltas y ya les di las medidas también. Ahora vamos a hacer es lo que va a ir a los laditos para que nuestro bolsito quede bien cerradito y quede un poco altico. Entonces para eso, bueno, es este que tenemos aquí. Fíjense, aquí tenemos ya uno terminado, me falta realizar el de acá. Para hacerlo vamos a empezar, aquí tenemos nuestro nudo, vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a comenzar con 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos vamos a regresar a la 5 y hacemos nuestro respectivo punto bajo, así. Bien, realizamos el último puntito, un punto bajo. Para hacer la siguiente vuelta, cadena, y desde este primer espacio vamos a coger ese punto y vamos a hacer un puntito en cada espacio sobre cada punto de la vuelta pasada, así como realizamos acá. Va a ser igual. Entonces seguimos aquí de esta forma, cadena, vamos a hacer este punto así,
este, el último punto, cadena, nos damos la vuelta y así, amigos, vamos a seguir hasta tener 19 vueltas así como estas, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, aquí tenemos 19 vueltas. Ahora bien, una vez que ya estamos aquí, entonces vamos a hacer un borde como este que tenemos aquí, un borde de puntos bajos por todo alrededor. Entonces ese borde también ustedes lo van a hacer aquí en el rectángulo este más grande, solo que como aquí ya yo lo avancé, por eso no se los enseñé aquí, pero no se preocupen que igual como lo hagan aquí, lo van a hacer también en el otro, ¿sí? No va a variar. Entonces para hacer ese borde, entonces sí, vamos a hacer una cadenita y nos posicionamos aquí en ese espacio y tejemos un punto bajo y volvemos a tejer otro punto bajo, ¿sí? Entonces aquí tejemos un punto bajo, aquí tejemos un punto bajo, aquí un punto bajo, acá, como se pueden dar cuenta, estamos tejiendo acá, acá, acá y acá. Vamos otra vez. Ok, amigos, acá en el último punto o en esta esquina tejemos 1, 2 y 3. ¿Sí? En todas las esquinas, tanto acá como acá, acá y acá, vamos a tejer 3 puntitos bajos. Y como les dije, eso también aplica para el rectángulo más grande. Entonces vamos a seguir aquí tejiendo un punto bajo, acá, acá, aquí en la esquina tejemos 3 puntos bajos, 2 y 3. Entonces ahora seguimos, aquí un punto, aquí otro punto, aquí otro punto, y así vamos a seguir hasta llegar al último espacio. Muy bien, amigos, terminamos aquí toda la vuelta de puntos bajos por el alrededor. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este espacio donde hicimos el primer punto bajo, vamos a deslizar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sacar, vamos a cortar por aquí y sacamos de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer aquí, amigos, es lo siguiente: vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: vamos a pasar por acá y ahora vamos a pasar por aquí, y de esta manera cerramos aquí y no se va a notar. ¿Ven? De esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es esconder por el lado que ustedes consideren que va a ser su lado de adentro, y esto mismo lo van a hacer con el otro, ¿sí? Recuerden que de este son dos, este de acá ya tenemos los dos, y este cierre que hicimos acá lo van a hacer también con el rectángulo más grande, igualito. Vamos a proseguir a esconder estas hebras que tenemos aquí. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, ya tenemos aquí todo bien aseguradito, ya cerradito, con las hebras bien escondiditas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bien, amigos, entonces me posiciono acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente: acá vamos a asegurarnos que sea la puntita. Entonces con nuestra aguja lanera vamos a poner esta esquina con la esquina del otro lado, así. Entonces allí pasamos, entonces vamos a seguir acá cosiendo de esta forma.
y así vamos a coser hasta llegar acá a la siguiente esquina. Bien amigos, ya cosimos aquí todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es esto, así. Vamos a hacer como si fuera este giro, doblar de esta forma, juntar y luego seguir por acá. Entonces vamos primero con esta parte. Esta con esta. Entonces ahora vamos a girar aquí y vamos a hacer lo mismo por todo esto, por aquí. Entonces vamos a continuar. Muy bien amigos, como pueden darse cuenta ya cosimos por todo esto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es esconder esta hebra por dentro y esta también la vamos a esconder igual. Entonces una vez que terminemos acá de esconder, van a hacer lo mismo que hicimos aquí con este de acá. ¿Sí amigos? Entonces ya ustedes saben cómo hacerlo, así que vamos a continuar y nos vemos ya cuando esté este y este ya juntitos. Muy bien amigos y amigas, como pueden darse cuenta aquí ya está fijadito y acá también. Entonces así es como se ve nuestro bolso hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer amigos y amigas es la tapa, ¿sí? Que va a ir hacia el frente. Entonces para hacerlo primero necesitamos hacer estas cositas que están acá. Fíjense, tenemos 4 de la más larga y 5, aquí está, 5 de las más cortas. ¿Por qué hay unas más grandes y unas más cortas? Bueno, facilito. Las más largas es porque ellas van a estar así a lo largo del bolso y las más cortas es porque ellas van a estar así, de esta forma. Entonces para hacerlo primero necesitamos las medidas de nuestro bolso. Vámonos con la cinta métrica y vamos a medir de acá a acá la medida que tiene nuestro bolso. Este a mí me dice que tiene 22 centímetros, como pueden ver allí. Y de ancho, de largo, perdón, tiene 12 centímetros. Entonces, esas serán las medidas que vamos a utilizar. Ambas se hacen igual, tanto la más larga como la corta se hacen igual, ¿sí? Entonces, para hacerlo, entonces nos vamos a pasar a nuestra lana, nuestro hilo y nuestro ganchillo y vamos a hacer una cadenita base que tenga 22 centímetros. Hacemos nuestro nudo deslizado de esta forma y ahora vamos a hacer, recuerden que vamos a estar haciendo la más larga, que serían 22 centímetros. Entonces hacemos una cadenita base que tenga 22 centímetros. A ver, vamos a continuar y ya les digo cuántas cadenitas me salieron. Muy bien amigos, aquí ya tenemos la cadenita base de 22 centímetros y me salieron 34 cadenitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora amigos es lo siguiente. Vamos a hacer unas 5 cadenitas más. ¿Por qué vamos a hacer 5 cadenitas más? Esto aplica para todas las medidas, porque una vez que hagamos los puntos deslizados, él va a encoger un poquito. Entonces él nos tiene que quedar exactamente de la medida de nuestro bolso. Entonces vamos a añadir 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora sí, vamos a regresarnos a la cadenita que está antes y vamos a deslizar. Entonces vamos a ir deslizando cada puntito de esta vuelta, así de cada cadenita un puntito deslizado. Muy bien amigos, como pueden ver ya tenemos nuestra primera vuelta de puntos deslizados.
Ya hicimos el último punto. Para hacer la vuelta 2 lo vamos a hacer de la siguiente forma y presten atención porque así vamos a hacer todas las vueltas. Entonces, cadena, damos la vuelta y nos vamos a pasar para coger la hebra de atrás de ese punto, ¿sí? De este que está aquí, el primero, cogemos la hebra de atrás y deslizamos. El segundo, cogemos la hebra de atrás y deslizamos. El tercero, deslizamos. El cuarto, y así vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces vamos a continuar y nos vemos al final. Muy bien amigos, ya estamos aquí por terminar esta vuelta. Vamos a coger este punto, fíjense. Es importante que siempre se fijen de hacer ese puntito para que siempre les quede derechito. Entonces lo hacemos. Hacemos una cadena, nos damos la vuelta y seguimos igualmente como en la vuelta pasada. Deslizando, cogiendo la hebra de atrás. Así. Entonces, de esta forma van a seguir así hasta que tengan 9 vueltas. ¿Ven? Aquí tenemos 9 vueltas. Y como este largo van a ser 4. Entonces, ahora vamos con las pequeñas. Las pequeñas, las medidas que les había comentado al principio eran 12 centímetros. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a iniciarlo igual que esto, con una cadenita base que mida 12 centímetros y después van a añadir 5 cadenitas y van a hacer igualmente 9 vueltas. Entonces vamos a continuar hasta que ustedes tengan 5 de estas y 4 de estas. En mi caso, pues como ya las tengo terminadas, entonces ahora vamos a hacer un siguiente paso. Vamos a colocarlas todas así. Ahí están. Entonces lo que vamos a hacer es que acá, en esta puntita, yo allí me voy a posicionar aquí. Y fíjense, me voy a posicionar aquí. Vuelvo a posicionarme. Voy a hacer una cadena y me voy a pasar aquí al siguiente espacio y voy a deslizar. Aquí vuelvo, deslizo. Acá deslizo. Acá. Y agarramos aquí el último espacio. Me voy a pasar a este de acá y en el primer puntito allí voy a enganchar y voy a deslizar. Entonces continúo. Ahí está. Nos pasamos a este y vamos a hacer lo mismo. Me voy a posicionar aquí en este espacio y deslizo. Ahora me paso al siguiente, deslizo. Y fíjense, esto lo voy a hacer con todos. ¿Sí? Termino con este, me paso con este, después de este hago este y así voy a hacerlos con todos los que faltan. Muy bien amigos, aquí ya terminamos. Entonces fíjense, de aquí no voy a cortar, vamos a dejarlo así, vamos a acomodarlo y ahora vamos a juntar todo, vamos a entrelazar. Bueno, aquí tenemos estos 5 más cortos y aquí están estos 4. Entonces, el primero de estos 5 cortos, lo vamos a pasar de esta manera, así. Vamos a acercar para que vean bien, ahí está. Entonces, vamos a levantar este y vamos a hacerlo así. Y este lo ponemos así. Ok, ya tenemos el primero, vamos a arreglar para que quede bien juntico, bien apretadito. Aquí vamos a poner una marquita para que quede bien aseguradito. Ok, ahí está. Ahora este el segundo corto, lo vamos a pasar así
levantamos este y así es como se vería. ¿Ven? Vamos a arreglar para que quede bien. Aquí voy a poner una marquita. Ya tenemos aquí este bien fijadito. Ahora vamos con este. Este va a ser por arriba. Así. Levantamos este. ¿Están viendo? Y este así. Marcamos. Ahí está. Ahora vamos con este. Y el último que sería por arriba. Así. Ok. Así es como se vería. Tratamos de acomodar un poco para que quede bien. Así es como se vería. Entonces aquí es donde quedamos, ¿verdad? Aquí les dije que no íbamos a cortar. Entonces ahí mismo me voy a posicionar aquí. Entonces lo que vamos a hacer, amigos, es aquí me voy a posicionar en este primer espacio. Allí voy a deslizar. Ahora voy a ir deslizando por aquí. Ahí está. Entonces ahora vamos con este de acá. Y de esta forma, amigos, vamos a ir deslizando por todo esto. De este lado y de este lado. ¿Sí? Hasta llegar aquí. Ustedes lo acomodan que quede bien fijadito. Bien, amigos, ya juntamos aquí. Vean cómo se ve. Ahora corresponde hacerlo lo mismo, pero de este lado. Sí, entonces quitamos acá. Y ahora vamos a hacerlo de este lado cogiendo de las dos partes, de esta y de esta. Bien, amigos, como pueden ver ya está fijadito. Vean. Entonces lo que vamos a hacer ahora, amigos, es unas 2 vueltas por acá. Justo acá donde hemos quedado vamos a seguirle 2 vueltas de puntos bajos, ¿sí? Eso es para dar un poco de suavidad y de altura a esta partecita de acá para el doblez, ¿sí? Porque él va a estar cosido acá y va a doblar hacia adelante. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a darnos la vuelta. Y empezamos. Puntos bajos. Bien, terminamos aquí la vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a hacer la otra vuelta, cadena. Y vamos a empezar. Desde ese primer punto hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacerlo en cada espacio.
Bien amigos, terminamos aquí las 2 vueltas de puntos bajos. Ahora vamos a pasarnos aquí a nuestro bolso. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos para acá. Vamos a poner el lado revés hacia afuera, ¿sí? Y lo vamos a poner así. Entonces vamos ahora a juntar estas dos partes, esta y esta. Me posiciono acá otra vez y me posiciono aquí. Entonces ahí empezamos, saco y deslizo. Voy acá, voy allá y deslizo. Agarro de acá y agarro de allá y deslizo. Bien amigos y amigas, como pueden ver, aquí ya terminé de juntar la tapa con el bolso. Vean, aquí ya escondí esta hebra, entonces vamos a pasarlo para acá para que puedan ver cómo se mira. Vean, así es como se ve. Entonces lo que vamos a hacer ahora amigos es que bueno, aquí yo tengo estos botones, entonces voy a proseguir a colocarlos acá, acá, y estos lo vamos a colocar aquí, justo acá. Entonces lo vamos a hacer y después de eso vamos a colocar también esta cadenita, que es la que yo voy a estar utilizando en esta ocasión. Vamos a proseguir a colocar los botones. Y de esta manera amigos y amigas es como se mira nuestra bolsita a crochet, nuestro bolso o cartera a crochet. La verdad es que ustedes vieron lo fácil que fue realizarla. Sí, es un poco largo el hecho de hacer las tiras y todo eso, pero lo demás es súper fácil hacer una vez que ya ustedes le agarran la vuelta, ¿sí? De manera amigos que esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado mucho el paso a paso de esta bolsita, déjamelo saber en los comentarios. Si tienes allí alguna duda sobre la carterita, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te la contestaré. De manera amigos que esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. También si le das like a este video, eso me ayuda muchísimo. Así que bueno, nos vemos para una próxima oportunidad. Chao, chao.